aulas de forma presencial y bueno, han tenido que pasar a todo este proceso de la virtualidad, ¿verdad? Que hay personas que digamos que son más flexibles en cuanto a la tecnología, pero yo creo que no, que realmente pues les ha costado un poco entrar en este mundo tecnológico y además la tecnología va activándose, todos los días salen programas y cosas nuevas que pues nos llevan como, digamos, como al trote para nosotros poder aprender y poder simplificar nuestras gestiones laborales, ¿verdad? Con estas plataformas. Entonces, bueno, yo considero que con este tema de la pandemia ha crecido mucho el valor y la importancia del teletrabajo en la actualidad. ¿Por qué? Porque, bueno, les puedo decir que por experiencia propia la gente era incrédula en cuanto a este tipo de trabajo, al teletrabajar. De hecho, yo toda mi vida, desde que me gradué como ingeniera en sistemas, he trabajado de esta forma desde donde esté ubicada, siempre con mi computadora y pues eso es, de eso vivo. Entonces, eh, pues he recibido en este proceso, durante todos estos años, he recibido críticas porque la gente no entendía qué era lo que realmente nosotros hacíamos. Y más como ingeniero en sistemas, pues todo lo que involucra la tecnología es para nosotros, la parte de programación web, la parte de educación virtual, todo eso lo he venido desarrollando y bueno, es muy interesante porque ha surgido un valor en cuanto a este tipo de trabajo online, ¿verdad? El teletrabajo. Decían, yo recuerdo que cuando estudiaba ingeniería en sistemas decían que el teletrabajo era la profesión del futuro, pero yo creo que ya no es la profesión del futuro, ya es la profesión actual que tenemos que aprender a manejar desde el presente, desde nuestros hogares, desde también hemos tenido que adaptarnos a lo que nos rodea en nuestros hogares, ¿verdad? O en nuestras oficinas, adecuar las oficinas. Ya no nos toca ir a una oficina como tal, sino que hacer las mismas gestiones a nivel de nuestros hogares. Entonces, creo que es muy importante y yo como mujer tecnológica, digamos que preparada, me imagino que también mi compañero Manuel debe pensarlo así, que bueno, que yo estoy muy contenta porque hemos crecido mucho a nivel tecnológico con toda esta situación, a pesar de lo negativo de la pandemia, ¿verdad? A los que trabajamos con la tecnología, pues nos ha ido muy bien en cuanto al impulso de nuestra marca personal, pero también en cuanto a la cantidad de congresos, de cursos, de eventos online que han surgido debido a este proceso que estamos viviendo mundialmente. Entonces, ha sido muy interesante y bueno, yo soy una de las que apoya la docencia, ¿verdad? En el teletrabajo porque es muy importante a pesar de las adversidades. Cuando hablo de las adversidades, me refiero a, digamos que hay sectores en algunos países que son sectores muy vulnerables, donde vive gente muy humilde que ni siquiera tienen un teléfono con WhatsApp, por ejemplo. Y eso de repente puede ser un poco complicado y también hay muchos institutos de educación primaria y de educación diversificada y universitarios e inclusive empresas que han tenido que volcarse al tema tecnológico porque no lo tenían como prioridad dentro de sus plataformas o dentro de su contenido de trabajo, ya sea en esas escuelas o en esas empresas. Entonces, han tenido que empezar a instalar las plataformas de learning, todo lo que es para dictar estos cursos online, eh, perdón, digamos que apropiar, ¿verdad? A los docentes han tenido también que capacitar de manera veloz, que eso también ha sido, creo que, una de las situaciones que de repente podemos discutir como que ha sido, digamos, de cierto impacto para los docentes,
porque hay unos, como les dije al inicio, que están acostumbrados, pero hay otros que no, que esto les cayó así como que de repente, que estaban acostumbrados a ir a su salón de clase, a comunicarse directamente con sus alumnos y que veían como segunda opción o simplemente no tomaban en consideración lo que era el teletrabajo o el manejo de este tipo de plataformas tecnológicas para el impulso de la educación a todos los niveles. Entonces, ha sido un proceso muy interesante en donde también los gobiernos o las entidades, las empresas se han dado cuenta de, digamos que del atraso que tenían a nivel tecnológico, porque es un atraso. O sea, si hay una escuela privada de niños de primero a sexto grado, que son escuelas caras, que son escuelas privadas, que son escuelas, por ejemplo, bilingües, eh, pues se han visto la necesidad de empezar a capacitar a los docentes, de instalar plataformas de learning en sus páginas web, en sus sistemas, y además de eso también entonces empezar un proceso de capacitación tanto para los padres como para los niños. Entonces eso ha sido una cadena un poco compleja, digámoslo compleja, porque hay padres que tampoco son tecnológicos y hay niños, imagínense los niños, hay un niño que les encantan los videojuegos, que tienen muchas destrezas, pero hay otros niños que no tienen paciencia para eso y hay padres que tampoco tienen paciencia para eso. Entonces, creo que aquí, en este punto que les estoy comentando, se tiene que abordar mucho el tema de la paciencia, el saber tener tolerancia con los hijos, ver de qué manera puede ir fluyendo la captación de los conocimientos, cómo el niño se va desenvolviendo en este tipo de metodologías, ¿verdad? De plataformas. Y ha sido un proceso muy interesante, pero que creo que nos deja mucho aprendizaje y lo más importante es que nos da un poquito a los que somos tecnológicos, pues un poquito de respeto por nuestro trabajo, ¿verdad? Ya no lo ven como que, bueno, y esta trabaja desde su casa, pero ¿y quién le pagará? O sea, ¿cómo hará ella para generar dinero en su casa? Yo no entiendo. Porque específicamente a mí me pasó, me decían que como yo siendo ingeniero de sistema no me buscaba un trabajo en una empresa multinacional o en una empresa de esas de reconocimiento. Y bueno, yo calladita trabajando desde mi casa, eh, también impulsando conocimientos y haciendo sonido, ¿verdad? A nivel mundial, que yo creo que les van a funcionar a ustedes. Y tiene que ver con el perfil profesional les voy a hablar primero de la educación superior. El, el acto educativo es uno de los campos potenciales donde las redes y el acceso a Internet encuentran la posibilidad de ser explotados, obteniendo formas de docencia diferentes a la vida en un aula tradicional. Lo que les estuve comentando en la introducción que les hice. La universidad es el lugar apropiado para que los alumnos, futuros profesionales, observen, aprovechen e investiguen la utilidad de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, es decir, las TIC. Aunque en la actualidad estén masificadas, el estudiante deberá formarse para el futuro y uno de los objetivos debe ser conocer las potencialidades de este ámbito. El aprovechamiento de las TIC permitirá a los docentes enriquecer la enseñanza tradicional con técnicas multimedia y servicios de comunicaciones, además de ampliar sus posibilidades de empleo e incrementar sus ingresos, ya que se vislumbra un nuevo horizonte en lo que denominaremos campus virtuales, ¿verdad? Los campus virtuales que se manejan a nivel universitario. Entonces, la posibilidad del uso de gran cantidad de herramientas de comunicación disponibles tanto para instituciones como para docentes, como para alumnos, han acelerado el proceso de dar respuesta a una sociedad que ya no contenta con una universidad de aulas, ya no se siente contenta, perdón, con una universidad de aulas tradicionales presenciales. Entonces, esta respuesta no es más que satisfacer una demanda que exige la sociedad actual, que tiene
eso en una gran mayoría a las TICs y requiere que la misma sea aprovechada para la educación. Entonces, surgen interrogantes como por ejemplo, ya que consideramos que este punto de partida ha superado, ¿verdad? Y estamos convencidos que las mismas pueden potenciar la práctica profesional docente. Pues yo creo que hay algunas interrogantes allí que la gente se debe hacer, y es con el tema, por ejemplo, de la gente que vive en los campos, en los diferentes países, la gente que es muy humilde, la gente que no tiene, primero, no tienen la energía eléctrica para hacerlo. Segundo, no tienen las herramientas como por ejemplo tablet, mini laptop, celulares, para poder cumplir con estos requerimientos. Entonces, yo considero que debe haber un enfoque más preciso por parte de los gobiernos, ¿verdad? O por parte de entidades privadas o fundaciones que se encarguen de ejecutar programas que, digamos, que suplan a los docentes o a los alumnos de estos sectores vulnerables. Creo que eso es muy importante porque ya de aquí en adelante, pues nos vamos a tener que vivir con esta situación de Dios quiera que todo mejore, pero por lo que se ve, pues vamos a tener un buen tiempo, digamos que en confinamiento, con mucho cuidado de nuestra salud, ¿verdad? Y, pero la vida tiene que continuar y necesitamos trabajar y producir dinero, porque de eso vivimos. Entonces, creo que es muy importante el actuar de las fundaciones o de los gobiernos en estas vulnerabilidades que se están viviendo y que no se habían tomado en consideración porque nadie les hacía caso. Entonces llegó un momento de prevención, llegó un momento de ejecución de nuevos planes y llega un momento también de pensar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, eh, continúo con el proceso que les estaba comentando. Este desafío permite al profesional docente abrir nuevos horizontes en su vida laboral y por lo tanto debe analizarse como una nueva fuente de ingresos económicos, ya que el buen aprovechamiento de estas nuevas tecnologías que incluyen el uso de sus ordenadores y redes de comunicación le brindarán oportunidades flexibles de organización del trabajo que le permitan prestar sus servicios fuera del entorno tradicional de trabajo. La enseñanza es un ámbito que se adecua perfectamente a la incorporación de nuevas tecnologías para la formación virtual o la teleformación. De hecho, muchas de las actividades docentes de una enseñanza tradicional se realizan fuera del ámbito de una institución educativa. Esto se acentúa en la educación superior, donde el docente está habituado a realizar un sinnúmero de actividades fuera de la institución como preparación de material, preparación de clases, confección y corrección de exámenes, asistencia a cursos de perfeccionamiento o de actualización, ¿verdad? Reuniones con compañeros de otras universidades o de empresas privadas, entre otras. El docente universitario ha participado en un proceso de incorporación, de nuevas tecnologías que viene ocurriendo en universidades de diferentes países desde hace unos años y que si bien se vio afectado por la crisis económica que sufren algunas instituciones en la actualidad, ¿verdad? La incorporación continuó ocurriendo en forma paulatina, pero no generalizada. Entonces, si bien el docente presenció la incorporación de nuevas tecnologías, nos encontramos hoy frente a profesionales que durante años impartieron conocimientos de una manera tradicional y que no están preparados para la realización de una formación virtual a un alumno con necesidades y características diferentes a aquel que recibe una educación tradicional. En este punto también cabe destacar que todo va a depender del tipo de alumno, ¿verdad? Bueno, aquí yo les estoy haciendo un resumen a nivel de educación superior, pero me voy a la parte de los niños también. Por ejemplo, los niños que son especiales, que tienen algún tipo de condición especial, es otro proceso también, es otro tipo de plan que se debe adecuar para a través de las redes poder, digamos que implementar técnicas
o ver de qué manera su mamá o su profesora le va a explicar o a dar conocimiento a esos niños que tienen estos problemas especiales. Eso también ha sido una de las dudas que he observado y que es de considerar porque, como ustedes saben, pues hay niños que sufren de autismo, retardo y un sinfín de condiciones especiales que requieren de esa supervisión, ¿verdad? Y de implementación de nuevas estrategias que permitan pues el crecimiento o el desarrollo de esos niños. Entonces, si bien en este proceso de incorporación de nuevas tecnologías al sistema educativo, la formación continua de docentes requiere de forma imperiosa un reciclaje profesional. Nos encontramos con barreras propias de un cambio tan importante como lo es el cambio en la nueva era. La mayoría de ellos están basadas en los preconceptos adquiridos por quienes tienen que llevar adelante la parte más importante de este proceso, que son los docentes. Docentes que tienen aversión, ¿verdad?, al uso de las TICs por una percepción incompleta del uso de las mismas y que se sitúan en dos extremos opuestos, totalmente a favor de su uso, ¿verdad? O extremadamente en contra, porque eso también sucede. Hay gente que están de acuerdo, que les encanta trabajar así y que se sienten súper cómodos, pero hay otros que no, que dicen que ellos van a continuar y que ellos van a seguir ejecutando su trabajo. Inclusive he sabido también de empresas o institutos educativos en donde los docentes se han retirado, han dejado su trabajo porque no quieren trabajar de forma virtual, sino que quieren continuar bajo las aulas a nivel presencial. Entonces, esto ha sido un proceso, ¿verdad? Un poco de adaptación, de cambios, de directivos. Entonces, estas posturas cargadas de conductas ingenuas y descontextualizadas empobrecen la práctica docente de los formadores universitarios y el fracaso del proceso de enseñanza. Es decir, esto no es fácil. Este tipo de verdad, porque la idea es que, bueno, que llegamos de nuestra zona de confort y que esos cambios traigan cosas positivas a nosotros como seres humanos y como profesionales. Eso con, eh, con mucho menos peso, ¿verdad? Con educadores que apuestan a la tecnología, existen educadores, por supuesto, así como nosotros, que apuestan a la tecnología y ya que carecen de una visión integral del uso que puede hacerse de la tecnología en su evolución. La misma pobreza en la formación de nuevas tecnologías limita la producción y el diseño de los materiales, así como el uso de la misma tanto en la educación presencial, es decir, las clases estáticas con el uso de una PC y un proyector, pues no enriquece la presentación de contenido. ¿Por qué? Porque tiene plataformas para nosotros ejecutar presentaciones para diapositivas de alto nivel, ¿verdad? Y este tipo de cosas, pues no, este tipo de herramientas no pueden utilizar digamos que a nivel malo, como se hacía antes. No se aplican esas tecnologías y precisamente estas tecnologías se han desarrollado para facilitar el trabajo a los docentes y a la gente que le gusta la tecnología. Entonces, como perdón, aquí coloqué, como en el ineficiente uso de los recursos disponibles en las plataformas de campus virtuales. Por eso que es que también es muy importante la capacitación sobre el manejo de los campus virtuales, ¿verdad? Cómo el profesor va a evaluar, el alumno cómo va a enviar la tarea, el profesor cómo va a montar su contenido, bajo qué requerimientos, cómo van a hacer las evaluaciones. Yo creo que eso es muy importante que lo manejen, ¿verdad?
que lo tengan muy claro a la hora de ejecutar la educación a través de estas plataformas. Entonces, las limitaciones antes mencionadas, junto con la dificultad de utilizar los recursos de tecnología por parte de los alumnos que no siempre tienen acceso a Internet y quizás no tienen acceso a una PC en su casa, son barreras reales y actuales para el crecimiento de la educación virtual en los países. Entonces, esta última barrera no debe ignorarse, ya que cada sistema educativo está inmerso en una realidad sociocultural, económica, política e histórica en cuanto al aprovechamiento de los recursos tecnológicos y la incorporación de los campos virtuales dependen directamente de la tecnología disponible y del universo de personas que tienen acceso a la misma. Entonces, puede hablarse de campus virtual cuando existe madurez en la tecnología que soporten a alumnos en línea con acceso permanente a una PC, acceso a Internet, entre otras herramientas. Sin embargo, ante la necesidad de cambio por parte de los profesionales que acepten que el campo de la educación a distancia existe, también existe un desarrollo personal y profesional. Nos encontramos con docentes, quizás mayores, que se ven desbordados por la tecnología y temorosos ante la inestabilidad laboral sostenida durante años, que se ven desbordados frente a alumnos que han crecido y se han educado en un medio que les permitió utilizar las nuevas tecnologías y comunicaciones con gran facilidad, intuición y mediante procesos de aprendizaje asociativos. Por este motivo, estamos seguros que todo docente a cargo de una educación virtual y que hace uso de las TIC deberán ser capaces de orientar a los alumnos en el uso de la base de conocimientos y el aprovechamiento de recursos propios, lograr alumnos activos y participativos de un aprendizaje abierto en vez de un alumno conductista, ¿verdad? Monitorear el progreso del estudiante de modo que se integre en un trabajo colaborativo con los demás utilizando las herramientas que provee la tecnología como correos electrónicos, foros, pizarras, que le permitirán el progreso en su trabajo diario y acceder al trabajo del estudiante según las técnicas de aprendizaje empleadas, teniendo en cuenta la nueva situación del alumno activo y usuario de información. Entonces, estos cambios creo que son muy ventajosos, ¿verdad? El cambio por ejemplo, un docente que está acostumbrado a dar sus clases presenciales y de repente cambia a dar las plataformas, a dar clases a través de las plataformas virtuales o de los campus virtuales. Bueno, pero ¿cuál sería la ventaja? Bueno, fíjense, la ventaja es que se pueden crear otras estrategias de comunicación y de aprendizaje. Por ejemplo, hay docentes que utilizan los foros chat a través del WhatsApp y allí dan reflexiones a sus alumnos, les dan capacitaciones, hacen club de lectura. Se los digo porque, bueno, yo he estado presente en este tipo de foros chat que lo hacen a través de WhatsApp y es muy interesante porque por allí muestran sus diapositivas. Esto más que todo lo hacen, digamos que para los que no tienen el acceso a una plataforma virtual como tal o a un campus virtual. Existe la posibilidad de que usen el WhatsApp también para educar a sus alumnos. Entonces, es muy interesante porque ahí todo, yo creo que todo va a depender también del desarrollo de nuestra mente, de lo que nosotros, de nuestra creación, de nuevas ideas, de siempre innovar, de siempre estar a la vanguardia, de buscar soluciones en vez de buscar problemas, ¿verdad? U opciones negativas. Creo que el ser humano es creativo, tiene la capacidad de innovar y desarrollar nuevas ideas y esto le va a permitir, pues, obviamente, dar conocimiento, ¿verdad? A través de las herramientas que considere necesarias. Hoy en día, pues, hay mucha amplitud en cuanto a lo que son las redes, a lo que es las plataformas, por ejemplo, estas plataformas de Microsoft que son excelentes, las plataformas de Gmail, hay muchas opciones y alternativas. Entonces, estas actitudes del profesional docente teletrabajador implican que el mismo sea un usuario avanzado, especialmente en tecnologías de la comunicación requeridas para la educación virtual, que le permitirán
ser guía y facilitador, perdón, de recursos para esos alumnos que se encuentran ávidos de información que le permita lograr el aprendizaje pautado. Así como el docente será hábil en el manejo de tecnología, deberá también conocer los riesgos a los cuales se expone desde el mismo momento de utilizar un programa gestor de correo o utilizar Internet para la educación virtual online. No es objetivo de este trabajo, ¿verdad? Aquí, digamos que exponer los temas de seguridad, porque esos temas tenemos que, bueno, la seguridad tecnológica es muy amplia y tendríamos que dedicar una clase simplemente para la parte de la seguridad, pero sí es importante que destaquen la forma en que van a trabajar y de repente darle cierta seguridad a sus alumnos y ustedes como docentes o profesionales también pues amoldarse, ¿verdad? A la seguridad informática, digamos que recomendada. Entonces, entendemos que eh, el docente debe ser capaz de resolver cualquier inconveniente básico de configuración que se presente en el momento de la conexión. Deberá tener instalado y actualizado un antivirus en su computadora, tendrá que configurar el programa gestor de correos y el navegador para evitar que se introduzca algún código dañino en su PC. Además, conocer acerca de la existencia y cómo se obtienen en Internet las actualizaciones o los parches, ¿verdad? Los parches para los programas gestores de correos y navegadores y un sinnúmero de medidas de prevención necesarias. Entonces, esto, digamos que tocándoles un poco el tema de la seguridad, ¿verdad? Estas medidas deben ser consideradas especialmente en cuenta si el profesional teletrabajador realiza su tarea de teleformación fuera del ámbito laboral tradicional, sea en su domicilio u oficina, ya que allí no contará con el soporte técnico de la universidad. En el caso de la universidad, que es lo que estamos enfocándonos a la parte de educación superior, ¿verdad? Y ante cualquier problema, el usuario deberá resolver con sus propios conocimientos o recurriendo a algún servicio técnico privado. Porque, bueno, van a estar como que la responsabilidad va a ser de ustedes si lo hacen a nivel de sus casas o de sus oficinas. Entonces, no se debe olvidar que la universidad, como cualquier institución que pretende adaptarse a los procesos de cambio científico, tecnológico y social, debe asumir la responsabilidad de atender los procesos de innovación para el cambio, para aplicar las TIC y para la formación permanente de los docentes. O sea, ustedes tienen que aprenderse a manejar, digamos que a nivel técnico desde sus casas, pero la universidad es la responsable de formarlos como docentes en todas estas áreas tecnológicas. Entonces, será necesario entonces una clara política universitaria que no solo proporcione los recursos tecnológicos como el hardware y software, sino que también impulse planes de formación en el uso de los nuevos recursos tecnológicos, en la modelación de actitudes positivas, en el uso de las TICs. Fíjense lo importante, la modelación, subrayo ese tema ahí, la modelación de actitudes positivas en el uso de las metodologías didácticas, la aplicación de técnicas de investigación y principalmente en la formación continua que el docente requiere para que le permitan el aprendizaje. Eh, no sé si alguno tendrá una pregunta o continúen alguna. Ok, Carveri. Vamos a dar un espacio para alguno de los colegas presentes que quieran realizar algún comentario, alguna pregunta, por favor. ¿Alguno de los presentes? Sí, profesor Gustavo Chacón, que levantó su mano, puede, perdón, Chojolán, puede abrir su micrófono. Gracias.
Creo que al parecer no se activó. ¿Algún colega que quiera hacer alguna pregunta a ingeniera Carvery? ¿Qué tal? Buenas tardes. Maestro Manuel. Perdone, ahorita ya estoy ahí en línea. Ok, perfecto. Ya me está cambiando ahí de apellido. Ingeniera, con mucho gusto. Mucho gusto, Gustavo. Realmente gracias por compartir toda y parte de su experiencia, ¿verdad? Básicamente en este salto, porque no fue un proceso, sino que fue un salto a este nuevo proceso a distancia, ¿verdad? Para muchos de nosotros como docentes. La duda realmente me inquieta, ¿verdad? Ya que no están preparados o no estábamos preparados para que se nos viniera esto encima, y algunos pues se tuvo que invertir realmente en equipo, micrófonos, y hasta dado momento invertir en software y hardware, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esa parte de niños que realmente no van a tener ese recurso y que no van a tener básicamente las herramientas necesarias para poder seguir adelante, ¿verdad? A su punto de vista, ¿cómo podríamos abordar realmente ese proceso, verdad? Yo creo que como profesionales, ¿verdad? Como instituciones, necesitamos unirnos, no solamente en Guatemala o en República Dominicana, donde yo vivo, o en Venezuela, de donde soy, o yo creo que a nivel de Latinoamérica hay un punto ahí de inflexión, hay un punto ahí de debilidad que necesitamos fortalecer a nivel tecnológico. Y es que pareciera que los gobiernos no se dieron cuenta de ese proceso, porque es que nadie lo esperaba. También esto fue de sorpresa, ¿verdad? Hay algunos que ya manejábamos estos temas, como les dije al inicio, pero hay otros que no, y que se les ha complicado mucho. También se han visto pues muy económicamente muy justos, y eso les ha dificultado un poco el comprar sus herramientas, una buena laptop, un buen módem para que le llegue un buen internet. Entonces yo creo, los gobiernos actualmente tienen programas, por ejemplo aquí en República Dominicana, donde yo vivo, hay un programa que lo otorga el gobierno, que es para los niños vulnerables de los barrios, de las zonas más vulnerables. Les dan una mini laptop pequeña. Es una donación que da el gobierno en conjunto con el Ministerio de Educación, y les dan esas laptops a los niños para que puedan empezar a conectarse, a realizar sus tareas y todo este proceso. Pero es una cuestión de organización, ya sea con institutos internacionales o con el gobierno, que son, digamos, que los que tienen la flexibilidad de poder hacerlo, o de fundaciones que tengan peso en cada uno de los países. Porque también yo por ejemplo, estaba pensando aquí en Dominicana con una compañera en recolectar teléfonos que tengan WhatsApp, pero que ya uno no los use, porque a veces uno se compra un teléfono nuevo y los otros los guarda y los deja ahí, ni los vende, ni los regala, ni nada. Entonces, hacer como una recolección de esos teléfonos e irnos un grupo a los sectores más vulnerables y regalarle a los padres por lo menos estos teléfonos que, aunque no estén, digamos, que a la vanguardia del modelo de teléfono de los más poderosos, pero sí es un modelo de teléfono que tenga las funciones básicas para que ellos, a través por lo menos del WhatsApp, puedan utilizar y educar a sus hijos. Eso lo estaba pensando yo aquí con las compañeras en República Dominicana, porque aquí hay sectores también muy pobres en donde se han visto muy afectados porque este país tampoco es tecnológico. Aquí hay institutos. Cuando les referí al inicio de que hay institutos privados de niños en donde cobran mucho dinero para un privados y que no tenían la capacitación ni sus profesores y colocaban en internet, en el Instagram, cuando empezó esta situación, que estaban dándole capacitaciones a sus profesores y que estaban actualizando su plataforma. O sea,
no estaban preparados para eso. Entonces, esa es una de las... Bueno, porque el gobierno a lo mejor no va a responder o no nos va a responder, porque esa es otra. Entonces, vamos a acercarnos a las fundaciones o simplemente nosotros como comunidad, como redes de contacto. Por ejemplo, aquí en República Dominicana yo tengo un equipo muy bueno de trabajo y estamos tratando de captar esos teléfonos, como les dije, para llevarlos a esas zonas más pobres de aquí de la República Dominicana para que esos padres, a través de un paquetico de internet de 150 pesos que le ponen al celular, puedan tener datos de megas de internet para entonces poder trabajar con WhatsApp y que el niño por lo menos ahí grabe sus videos, sus presentaciones y se pueda empezar a impulsar este tema de la educación virtual en las zonas más vulnerables. Pero sería, creo que es una cuestión de unir esfuerzos a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional, para que los gobiernos puedan tomar en consideración este tema, porque los gobiernos ahora están basados en las situaciones de las pandemias, la cantidad a nivel de salud, pues hay una crisis mundial a nivel de salud, y estos temas no han sido tan vulnerables para ellos, o sea, no les han dado importancia, y creo que es muy importante que nosotros tomemos allí como educadores, ¿verdad? O como personas tecnológicas, tomemos allí nuestra banderita y digamos que nos hagamos sentir para que de alguna u otra manera podamos recibir algún tipo de apoyo. También es considerable hacer cartas y solicitarle donaciones a grandes empresas. Por ejemplo, una empresa que dé 10 mini laptops, otra que dé 5, otra que dé 2, pero si vamos recogiendo de entre todos, cuando veamos, vamos a tener una cantidad estimada para darlo en zonas vulnerables que realmente la gente necesita. En ocasiones la gente lo necesita y realmente el niño quiere aprender. O el adolescente quiere aprender, tiene las ganas de aprender y cuando la gente tiene ganas de aprender hay que darle ese apoyo. Yo creo que esa es una de mis mejores, digamos que soluciones, las que se me ocurren que se pudieran manejar. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, realmente tocó un tema muy importante, ¿verdad? Que el gobierno también como que haya cierto subsidio en cuestión de internet, ¿verdad? Porque básicamente eso sería primordial, ¿verdad? El servicio de internet. Con la siguiente pregunta, es la última. No se Es preocupe. en cuestión de... Ok, yo lo digo con respecto a los compañeros que de repente ahí me van a colgar. Con respecto a la parte de la implementación de la evaluación, en su punto de vista, ¿es factible la parte de la gamificación en cuestión de la evaluación y cuáles serían las mejores herramientas? Yo sé que está Socrative, Kahoot, Google Form, pero realmente en esta modalidad, ¿será que es funcional al fin y al cabo de un, no sé, de un ciclo, de una unidad o de un bloque, ¿verdad? Realizar la bendita evaluación, o básicamente es mejor implementarla dentro del proceso de la clase? Muchas gracias. Sí, a la orden. Yo creo que todo va a depender de cómo ustedes se sientan más cómodos trabajando, ¿verdad? En cuanto al tema de la creación de los procesos de evaluación, bueno, hay herramientas que facilitan ese proceso, pero si usted no se siente cómodo utilizándolas o siente que es muy difícil el manejo de estas plataformas, bueno, puede hacer su estructura evaluativa, ¿verdad? O sus programas de contenido de forma individual y bueno, la va adaptando a este proceso tecnológico. Porque, por ejemplo, la gente que usa Moodle, por ejemplo, yo he utilizado mucho Moodle, el proceso de subir esa información evaluativa de las evaluaciones no es tan difícil, o sea, nos permite desarrollar allí algunos enlaces, el alumno puede enviar ensayos, todo va a depender del docente, de la estrategia de evaluación que quiera implementar el docente. Otra pregunta. Ajá, Gustavo, dígame. Muchas gracias, ingeniera, muy amable. La orden.
Gracias, Carvery, por tu intervención. Vamos a dejar solo una pregunta más abierta por cuestión de tiempo. Si hay algún otro colega que quiera, pues, hacer alguna consulta, es el momento. Maestro Manuel, Ok. buenas tardes. Muy buenas tardes, Miss Aminta. Gracias, maestro. Bueno, más que pregunta, ahí sí que agradecer a Carvery primero que se tome el tiempo, dice que el tiempo es vida, ¿verdad? Entonces agradecerle el tiempo y La orden. agradecerle porque bueno, en nuestro país a veces se tiende mucho a que la mujer como que si no le da mucho la seguridad de que vea cuestiones así tecnológicas, y a mí me emociona mucho ver cómo ella ha avanzado, ha prosperado, se ha desarrollado dentro de ese campo. Entonces eso es algo inspirador, a pesar de que ella es mucho más jovencita que yo, pero de verdad me inspira mucho y de verdad eso, nada más, agradecerle mucho, agradecerle a Maestro Manuel, siempre muy agradecida con Maestro Manuel. Gracias, Aminta. Fuerte abrazo. Gracias, igual un abrazo fuerte, porque es muy valioso su tiempo y sin embargo no lo da. Ok, muchas gracias, Miss Aminta. Estamos a la orden. Por acá subieron la mano una preguntita más de parte del profesor José Paucar. ¿Puede abrir su micrófono? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, maestro Manuel. Buenas noches, Carvery. Bueno. De aquí, de Lima, Perú, me quería preguntarle, le quería hacerle gestionar una preguntita con respecto a, y se puede incorporar ahora por el tema que estamos viviendo a nivel mundial, el trabajo remoto, se puede incorporar el uso de plataformas de robótica, y si conociera alguna de ellas que me pudiera que me pudiera brindar o compartir, más o menos. Gracias. Bueno, yo estuve trabajando aquí en República Dominicana con la parte, con niños en la parte de robótica. Precisamente hace un año ya yo, bueno, los ayudaba a armar los circuitos y todo este proceso. Y uno de los programas que usábamos era Arduino. Arduino es un software que utilizábamos para que los niños a través de la tecnología lo hacían práctica, o sea, ellos tenían su cajita con todos los implementos de robótica, pero además lo hacían el mismo circuito cuando ya funcionaba aquí, ellos tenían que llevarlo a cabo al software. Entonces, armamos todo eso, pero siempre usábamos el Arduino. Entonces, hay otros programas también de robótica para, bueno, más que todo me refiero a la parte infantil porque esa fue con la que trabajé. Pero hay varios, de hecho, déjame, porque no recuerdo bien el nombre, déjame buscarlo para no decir, pues, digamos que algo, ¿verdad? Para ajustar este tema de las plataformas de robótica. Ajá, mira, aquí hay varios. Está uno que se llama Codable, Codable es una plataforma. También Tinker, son plataformas en donde los niños desarrollan los circuitos y son bien fáciles de utilizar. Y sabe que hay niños que son de 9 a 11 años que ya manejan muy bien la computadora. Entonces, este tipo de aplicaciones para enseñar lo que es la programación robótica son muy accesibles y fáciles de manejar para ellos. Entonces, te puedo decir, de Fuchs, hay otro que se llama Tinker y hay otro que se llama Scratch Junior, que es para niños de 5 a 7 años. Esas tres plataformas las he pues dominado un poquito, ¿verdad? Con estos temas de la robótica en los niños. ¿Qué otra pregunta me hiciste, José? Discúlpame que se me... Ya, no, está bien, la respuesta que me acabas de brindar es excelente. Te agradezco
por toda la información que me has brindado, ¿no? Ahora, no sé si me tomo la molestia y disculpe a todos los colegas en línea. Una preguntita más, si no fuera molestia. Con respecto a ¿a qué nivel sugerirías que se debería empezar con el tema de robótica? Pero ¿tú te refieres a los niños o a los adultos? Porque hay adultos que también que les gusta la robótica. O sea, tú dices, te enfocas en los niños. Lo que pasa es que yo enseño primaria alta, que vendría a ser 6º grado, y en secundaria los primeros grados de secundaria. Y muchas veces con los chicos de primaria me gustaría empezar antes, de repente en un 5º grado, pero no sé si eso puede ser factible. El tema, bueno, ahorita por el tema de la pandemia no estamos haciendo clases presenciales, pero de manera virtual, si has tenido alguna experiencia que me puedas compartir. Sí, bueno, yo en este caso que estaba comentando que yo trabajé aquí en un colegio de reconocimiento en Santo Domingo, en la parte de robótica, y era con niños, y los niños más pequeños que se aceptaban en el curso eran de 5 años en adelante, y eran programas especiales, pues adaptados a su edad. Pero habían niños de 5 años a niños de 11 años. O sea que lo mínimo que se recomienda para que un niño empiece a ejercer estos conocimientos o aprender la parte de robótica es de 5 años en adelante. Muchas gracias. A la orden. Ok, bueno, gracias estimados colegas por su participación. Por cuestión de tiempo, vamos a seguir avanzando. Gracias, Carvery, por estar con nosotros. En este momento, pues, dejo a profesora Marisol, que quiere compartir algo contigo. Muchísimas gracias por su aportación tan valiosa, ingeniera Carvery. Y pues solo como comentario personal, actualmente, como usted bien decía, es muy cotizada la actividad del teletrabajo. Y pues los docentes nos vemos en la necesidad de formar a los estudiantes con las competencias óptimas, ¿verdad? Para llevarlos a desarrollar a lo que el mundo está demandando en la actualidad. Pues muchísimas gracias, ingeniera, y como decía mi Samita, pues se le admira muchísimo. Gracias a todos. Gracias, Carvery. Gracias. Nos vemos siempre. Yo quería culminar acá con un pequeño Claro. resumen. Sí. Sobre este tema, hay un punto muy importante que es el reciclaje, obligado en los profesores de la educación superior. O vamos a ponerlo no solamente en la educación superior, sino en la educación en general, ¿verdad? El profesor o el docente tiene que estar en constante reciclaje de ideas, actualizaciones. Entonces, la comunidad educativa deberá producir un cambio no solo en los medios utilizados en el aula, sino en los medios de aprendizaje. Esto lo quería subrayar porque es súper importante para que los docentes puedan reconocer las cualidades de las nuevas tecnologías para el aprovechamiento de los recursos didácticos y también para poder transmitir a los alumnos la forma en cómo utilizar los elementos transmitidos. Para finalizar, esa parte de que manejarlo, lo que es el reciclaje obligado, ¿verdad? De todas nuestras estrategias o todos estos procesos tecnológicos para poder seguir. Encantada. Muchas gracias por la invitación, Manuel. No, gracias a ti, Carvery, por acompañarnos el día de hoy como la primera invitada a este curso, ¿verdad? Que se está desarrollando y que pues tenemos participantes de diferentes países. La mayoría pues son de acá de Guatemala, pero pues ya escuchaste a profesor Gustavo que nos acompaña desde Lima, Perú, y así hay otros colegas que se han unido a este curso y que forman precisamente parte de ese grupo de docentes en tecnología y algunos otros invitados a través de la Red Iberoamericana de Educadores Innovadores.
Muchas gracias, Carvery, por haber compartido con nosotros en estos minutos. Gracias por creer en nosotros, seguimos avanzando. Bueno, un fuerte abrazo, bendiciones a todos, estoy en la orden para lo que necesiten y seguimos trabajando con fuerza en el grupo de docentes en tecnología de la organización. Un abrazo, feliz noche. Chao. Claro que sí, gracias. Bueno, colegas, entonces nosotros seguimos. Voy a compartir en este momento nuevamente la pantalla para ir pues ya en la parte que tiene que ver un poco con el cierre. Hemos iniciado un poco tarde la actividad y pues nos extendimos algunos minutos, pues a raíz de los problemas que tuvimos al inicio por el motivo de la lluvia. Hemos iniciado a las 5:30, actualmente pues ya faltan 10 minutos para las 7 y para no cubrir más allá de la hora y media que hemos estimado, vamos a ir rápidamente ya a las cuestiones de cierre. Solo permítanme que termine de reaccionar por acá el equipo. Muy bien, entonces platicábamos de que ¿qué está sucediendo? Pues en este caso Carvery nos comentó todo esto que tiene que ver con el teletrabajo, cómo nosotros docentes estamos actualmente haciendo teletrabajo. Nuestros estudiantes ya están trabajando toda esta parte de formación a distancia, pues soportado sobre herramientas TIC. No podemos decir que es totalmente educación virtual, porque hablar de educación virtual implica también tener conocimiento de ciertas estrategias que se deben de seguir para que realmente hablemos de educación virtual y sobre todo tener un entorno integrado donde estén todas las herramientas necesarias como para que se gestione esta educación virtual. Pero ¿qué más hay alrededor de lo que estamos trabajando y que de a poco va a estar llegando a los diferentes contextos de nuestro quehacer docente? Y esto es la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta como tal, la impresión 3D que comentamos también la semana pasada, el Internet de las cosas, donde el despliegue de la tecnología 4G fuertemente en la mayoría de países y el 5G, quienes ya tengan la infraestructura para desplegarla, pues va a permitir que tengamos otra gama de posibilidades y donde no podemos estar ajenos. La cultura maker, que es la cultura de los hacedores, principalmente de estos centennial, que son los chicos que tenemos en la actualidad en nuestras aulas, y los millennials más jóvenes que todavía se encuentran a nivel de universidad, tienen un modelo de formación de esa cultura del aprender haciendo. Entonces, por ahí surgía la pregunta de la evaluación, de cómo voy a gamificar la evaluación. Para profundizar un poquito en eso, las herramientas como Kahoot, por ejemplo, o Quizzes, sí me permiten gamificar pequeñas entregas, es decir, de repente yo desarrollo un tema y genero un cuestionario, un examen corto, veámoslo así, una prueba corta de manera gamificada. Y sí es posible implementarla y desplegarla a través de estos medios digitales. Sí voy a requerir de que mis estudiantes tengan en su teléfono ya instalada la app de Kahoot como tal, porque les va a tocar que interactuar con dos dispositivos. Uno, que va a ser su computador para poder ver cuando yo docente esté haciendo la entrega de las preguntas y ellos responder rápidamente a través de su teléfono celular, porque esa es la dinámica.
Si lo vemos en función a la presencialidad, ¿qué me tocaba hacer cuando estaba en el modelo de utilizar Kahoot? Que yo lanzaba o proyectaba hacia pues un lienzo las preguntas y mis estudiantes desde su computador o desde su teléfono celular respondían. Ahora no pueden hacer esta dinámica en un solo equipo, realmente tienen que utilizar el computador para ver mientras están participando de una videoconferencia como la de hoy, el lanzamiento de las preguntas. Y en su celular, donde tienen instalada su app, contestar. Ahora, estos momentos son interesantes para temas en concreto, más no así como para hacer una evaluación de unidad. Otra cosa, debemos de entender que ya no podemos seguir en el formato tradicional de la evaluación sumativa, no es funcional. ¿Ok? Eso de veras es parte del cambio que tenemos que empezar a generar. No evaluar en función a esa educación bancaria memorística. Tenemos que cambiar a un formato de evaluación formativa. En Chamilo, ya a partir del día lunes, que todos, pues primero Dios, ya tengan el acceso, van a encontrar cómo en Chamilo se está generando esta evaluación constante, ¿sí? Y se va a hacer solicitud de productos en particular, pero que van a ser evaluados a través de una rúbrica que me permita ver que se han desarrollado las competencias necesarias como para poder realizar esta actividad. Entonces, es importante que nosotros empecemos a entender más el modelo de evaluación formativa, no la evaluación sumativa. Y regresando al tema de la diapositiva, pues también tenemos que desarrollar mucho pensamiento computacional. ¿Por qué? Porque todas estas habilidades, este conjunto de competencias digitales, son las que tenemos que ofrecer y desarrollar en conjunto, tanto nosotros docentes como nuestros alumnos, para que ellos sean capaces de desenvolverse fácilmente en este entorno, en esta primer nueva normalidad, donde el teletrabajo, pues ahí sí que ha tomado mucha fuerza y se vino al igual que el aprendizaje a distancia vino para quedarse a través de recursos tecnológicos, el teletrabajo ya es un hecho. Muchas empresas han observado que incluso el rendimiento de sus colaboradores ha aumentado en relación al proceso de ir a trabajar presencialmente y sobre todo las empresas que se mueven en tecnología. Nosotros, por ejemplo, como laboratorios educacionales de computación, que tenemos un área, realmente la empresa es grande y tiene un área de desarrollo de gente dedicada específicamente a desarrollar soluciones en nube para entregarlas en formato de la web y también en dispositivos móviles. Pues resulta que hemos encontrado que nuestros programadores, nuestros desarrolladores, son más eficientes ahora que trabajan desde su casa, ¿sí? Y se comunican mejor que cuando estaban en la presencialidad y tenían que llegar a un espacio físico a realizar. Asimismo, nosotros como equipo en las diferentes áreas que tiene la empresa, pues nos ha resultado también más eficiente este modelo. Incluso las reuniones han resultado más productivas cuando pues tenemos estas videoconferencias y donde nos ponemos de acuerdo y nos planteamos metas y procesos que debemos de alcanzar a determinadas fechas. Entonces, todo este tipo de beneficios que también tiene el modelo del teletrabajo, lo están implementando la mayoría de empresas y sobre todo aquellas empresas que se mueven en tecnología y otras que han iniciado su proceso de transformación digital y van a requerir de estas competencias duras desarrolladas en nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, para no alargar más la actividad del día de hoy, venían una serie de diapositivas. Yo voy a preparar este material
para hacérselos llegar y que ustedes los tengan. Recuérdense, vamos a utilizar principalmente Telegram, por favor. Para todos los que están conectados, nuestro medio de comunicación principal de ahora en adelante va a ser Telegram. ¿Ok? Entonces, a través de Telegram, yo voy a estar compartiendo esta información. También van a tener una video presentación relacionada con todo el tema que se va a desarrollar durante esta semana, que es primero la comprensión de qué son los entornos virtuales de aprendizaje para que ustedes sean capaces de construir un primer producto que se les va a solicitar dentro de una herramienta que se llama Sway, ¿verdad? Y esta herramienta la van a encontrar dentro de los correos electrónicos de las cuentas de Hotmail, de Outlook, de Live, de repente alguien todavía tiene Live por ahí, o de MSN. Si alguno de los colegas no posee una cuenta de este tipo de correo electrónico, es decir, de Outlook, de Hotmail, es ahora cuando va a ser necesario aperturar esta cuenta para poder utilizar una herramienta que se encuentra ahí justamente. ¿Qué reflexión tenemos de lo platicado el día de hoy y de lo que nos va a tocar que realizar a lo largo del curso? Bueno, primero, no hay duda sobre las oportunidades de esta segunda generación de aprendizaje en línea, porque realmente esta primera parte que se hizo antes del periodo de COVID-19, donde ya muchas instituciones hacían la educación a distancia utilizando pues los llamados LMS. Ahora, pues, adicionalmente a este formato de entrega, han tenido que incorporar herramientas como la que estamos utilizando, que es para hacer videoconferencias. Y también otros formatos de entrega que no se venían utilizando, como lo comentó Carberry, a través de dispositivos móviles. Estos dispositivos móviles van a implicar que yo también tenga que aprender a hacer lo que se llama microlearning y que ustedes van a vivir porque van a ser los estudiantes, en este caso tienen ese modelo de ser estudiantes del curso, y entonces van a vivir cómo se hacen estas entregas en el formato de microlearning para que las tengan en sus dispositivos móviles disponibles para ser consumidas una vez tengan una conexión a internet y las puedan descargar hacia su teléfono celular. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, que las instituciones educativas y cualquier organización interesada en generar y divulgar conocimiento deben de tener mucho cuidado en que ignorar estos cambios puede suponer un gran riesgo para aquellos que no sean capaces de adaptarse rápidamente a estas innovaciones. ¿Y esto qué va a implicar? Que si no logro incorporarme y actualizarme rápidamente a estos modelos de entrega y a todos los nuevos que se van a estar generando, corro el riesgo de quedarme obsoleto como capital humano en función de docencia. Y no digamos las instituciones educativas que no logren que su cuerpo docente desarrolle este conjunto de competencias digitales docentes para desplegar eficientemente entornos realmente de aprendizaje a distancia, ¿verdad? Soportados sobre las TIC. ¿Y qué va a suceder? Simplemente van a cerrar. ¿Por qué? Porque el padre de familia siempre va a estar en la búsqueda de aquellas instituciones que sí hayan logrado esa transformación digital, que sus docentes se capaciten y den ese plus, porque al final eso va a tocar, ¿verdad? Dar ese plus para aprender las mejores metodologías, las mejores estrategias, donde las TIC están presentes en todo momento para darle continuidad a estos procesos de formación a distancia. Entonces, por esta ocasión no vamos a hacer la parte de compartir, ¿verdad? Para no excedernos en el tiempo. Nuevamente, gracias por su participación, por su asistencia.
Vamos a mantener la comunicación. Aquellos que por alguna razón no lograron unirse, vamos a estar al tanto, mandando correo electrónico para averiguar qué problema pudieron haber tenido. Algunos en WhatsApp que todavía escriben por ahí, pues comentaban que pues tenían algún tipo de problema con la internet o con las prestaciones del equipo, ¿verdad? Como lo veníamos platicando. Entonces, para nosotros, para profesora Marisol y para su servidor, ha sido un gusto el poder compartir esta segunda lección con ustedes y nos estamos siempre comunicando a través de Telegram. Repito, va a ser la herramienta principal que vamos a estar utilizando para la comunicación. Por ahí les voy a enviar también videos de las prestaciones y de las bondades y de todo el potencial que tiene esta herramienta, por eso la he seleccionado para poder llevar esos procesos de microlearning. Entonces, pasen muy buena noche, bendiciones, traten de no salir en lo que les sea posible, ¿verdad? Y si salen, guarden las medidas recomendadas de seguridad para estos efectos. Sí. Buenas noches. El profesor le saluda. Buenas noches, profesor Guido. Aquí tengo una inquietud. Yo ingresé a la plataforma CNB. Ajá. Y realicé el primer curso, como que son de unos 8 temas. Ajá. Entonces mi inquietud es el momento de terminar toda esa era del currículum. Todos los temas, ¿le dan la insignia o qué pasa? Porque dice que les dan una insignia. Sí, de hecho, la plataforma del CNB la han tratado de hacer en el formato de gamificación, justamente, otorgando insignias cuando se lleva una serie de cursos. Algunas veces la insignia no sale inmediatamente, o sea, no tienen esa entrega inmediata, sino que aparece quizás al siguiente día o a los 2 días. Es una plataforma que incluso todavía se está actualizando, sobre todo por los cambios que se están dando, ¿verdad? A nivel del sistema educativo nacional, hablando de Guatemala en particular, pero sí, en su momento les va a otorgar la insignia. Yo voy a preparar un video tutorial también para que ustedes vean cómo se interactúa con la plataforma. Yo ya tengo por ahí una insignia ganada en relación a todo este proceso de formación, ¿sí? Esto se los voy a estar haciendo llegar, los enlaces, todo esto, al igual que el video del día de hoy, va a estar colgado en el canal personal, ¿verdad? Que tengo y que he reservado una lista específica para tener la secuencia de todas las lecciones que estaremos llevando. Pienso que en esta semana la mayoría se va a ir adaptando más a la dinámica de la actividad y a conocer cómo se da este proceso de aula invertida, porque realmente todo el aprendizaje ustedes lo van a obtener a través de la herramienta de Chamilo y la elaboración de los productos, ese acompañamiento, pues nosotros lo vamos a estar haciendo, resolviendo dudas a través de Telegram, ¿verdad? Que va a ser el canal de comunicación principal y en su momento alguna información general que se va a realizar también dentro del tablón de Google Classroom. Cualquier duda que tengan, no tengan pena de escribirnos, principalmente, por favor, utilicen Telegram, ¿sí? Vamos a estar respondiendo más dentro de esa herramienta, vamos a empezar a dejarlo de hacer del lado de WhatsApp, así que si tienen dudas, pues las pueden trasladar a través del grupo, ya lo voy a habilitar en unos momentos. Solo voy a habilitar la parte que tiene que ver con texto, porque una de las bondades que tiene Telegram es que tiene 8 posibilidades de configuración al interior de los grupos. Entonces voy a estar activando solo la parte de texto, en su momento la parte de los enlaces,
para que ustedes puedan interactuar también al interior del grupo. Una última pregunta, el profesor Gustavo por ahí levantó la mano. Gustavo Chojolán. Gracias. Es más una duda. Fíjese que yo todavía no estoy ingresado en el grupo de Telegram. No sé si le mando un mensajito ahí al WhatsApp, al número de WhatsApp que tiene acá, o le mando un correo. No, claro, ahí en este caso sí, puede escribirnos todavía por WhatsApp para que nosotros le enviemos el enlace. Previamente deben de tener instalado Telegram, ¿verdad? Eso sí es importante. Sí, lo tengo instalado. Ok, entonces usted me escribe y yo le envío el enlace para que ya se una desde WhatsApp hacia el grupo de Telegram. Perfecto. Gracias, maestro. Muy amable. Ok, bueno, entonces ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy y Dios primero, pues nos vemos en la lección del próximo sábado, donde ya vamos a estar revisando algunos de los productos que se van a realizar durante la semana. Pasen muy buena noche y feliz fin de semana. Éxitos, profesores. Gracias, maestros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Muy buena noche. Con todos. Hasta luego. Feliz noche, colegas. Feliz noche. Feliz noche. Noche. Muy buena noche. Feliz noche. Muy buenas noches, gracias, mucho gusto. Como dolor de estómago. Pero ya se me quitó. No, pues digo, ya salí. No. Dije no.